Las chicas listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica García de León. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ivonne Vargas y les damos la bienvenida a un episodio más de Chicas Listas. Me da muchísimo gusto saludar a otra chica lista, ¿no? Mi gran amiga para este podcast, Verónica García de León. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Ivonne, muchas gracias. Pues muy contenta de estar de nuevo aquí. Creo que nos habíamos dejado de ver algunos días, semanas. Una pequeña pausa. Una pequeña pausa, pero venimos con todo, muy refrescadas y a abordar temas súper interesantes. Oye, Vero, antes de empezar con el tema que hoy vamos a abordar, que tiene que ver con carrera, me gustaría recordarle a pues todas las chicas y los chicos listos que nos escuchan, que nos pueden seguir a través de Instagram, nos encuentran como Chicas Listas Podcast, para que nos puedan compartir temas que quieran escuchar, que nos digan también si están pasando por alguna de las situaciones de carrera o de finanzas personales que platicamos. Así que síganos en esta red y pues vamos a estar al pendiente de todos sus comentarios. Así es, pues. Pero pues este es un tema, ¿no? de carrera, ya lo veníamos adelantando, que no sé si a ti te ha sucedido, pero sí que se acerca como muchas personas con frecuencia conmigo y me dicen, oye, ya no me siento a gusto con lo que estoy haciendo en la vida laboral, o ya me cansó el lugar en el que estoy trabajando y me estoy animando a hacer un plan de vida de carrera, un cambio de carrera. Ya hablaremos ahorita del plan, pero vamos a hacer un cambio de carrera. Y ese es el tema del que queremos platicar hoy. ¿Cómo hacer un cambio? ¿Qué preguntas son importantes en este momento? Y pues si de repente, y creo que esto es algo también como que causa mucha inquietudes, si la edad importa o no importa, sobre todo en un mercado laboral como el mexicano, pero bueno, si importa o no importa, ¿en qué momento quieres hacer ese cambio? No sé si para ti sea algo que en algún punto ha surgido esa cosquilla de quiero moverme a hacer algo completamente diferente. Sí, pues claro, me ha pasado un par de veces y de hecho una muy recientemente. y pues está súper interesante el tema, creo que muy vigente para jóvenes y mayorcitos, así es que si quieres comenzamos. Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas. Pues mira, yo te voy a contar cuál es mi experiencia viendo estos temas en asesoría de carrera, un poco qué es lo que pasa en este momento. Empezaré por la edad, porque es como el tema más temido, ¿no? Yo sí veo que puede ser una inquietud que se da pasados los 35 años, es algo común entre los 35, 40, 45 años. Y yo acá lo primero que le compartiría a toda la gente que nos escucha es que no hay un impedimento para hacer un cambio. Si lo puedes realizar y puedes organizarlo, no importa si tienes 50 años o si tienes 30 años, vamos a partir de un mismo punto, pero lo que sí es algo que fíjate que inclusive está hasta muy investigado a nivel de cuando se levantan estas encuestas y les preguntan a las personas cómo te sientes en el trabajo, quieres cambiar de trabajo, quieres cambiar de actividad, y algo que sucede entre los 35, sobre todo a partir de los 40 años, es que nosotros cuando empezamos una vida profesional empezamos como con cierto idealismo, ¿no? De quiero desempeñarme en esto, crecer en esto, quiero hacer algo que esté relacionado a lo mejor con lo que estudié. Y la verdad es que en esa etapa sucede algo que viene como un tipo de choque. Puede ser que ese choque haya sido detonado porque nos despidieron, porque nosotros quisimos renunciar, porque ves que tu hijo está empezando una formación académica, ciertas cosas. Entonces viene un choque de decir, ya sé en este punto de mi vida, 40, 45 años, ya sé lo que me gusta, ya sé lo que no me gusta, ya sé que esta parte de mi vida profesional ya no es tan idealista, ¿no? Entiendo que me frustra,
qué no me frustra. Entiendo que no me gusta esto del lugar en el que estoy trabajando, sobre todo si llevamos ciertos años ahí, pero lo que viene, lo que nos pasa inclusive es como una descarga neurológica, es ese golpe de que el idealismo se rompe y se rompe generalmente a partir de los 30 y pico de años. Ahora, entonces, por eso yo diría, puede ser que sintamos mucho ese tema de quiero cambiar, porque es algo que hasta físicamente se explica. Sí, suena bastante lógico. No sé si tú lo has sentido, ¿no? Pero eso es recurrente, de veras pasa con mucha frecuencia. Pero lo que te iba a preguntar ahorita es más bien cómo distinguir que esto es algo temporal o pasajero, de me corrieron, me decepcionó la empresa, el sector, a que ya es algo mucho más profundo y existencial, ¿sabes? O sea, no sé, estudiaste comunicación, te has desempeñado todo este tiempo en comunicación organizacional, de pronto te corren y de ahí a que ya no creas que es tu carrera, o sea, ¿cuáles son las señales que nos van a decir que no es algo pasajero antes de tomar una decisión? Es una decisión finalmente muy radical, ¿no? Y cómo de pronto ver estas señales e interpretarlas correctamente. Ándale, como que te asaltan esas dudas. Mira, lo que se ve generalmente cuando estás en ese proceso del cambio es que suceden dos cosas. Te sientes muy desvinculado, no del trabajo, no, o sea, te sientes desvinculado en realidad con lo que estás haciendo. Pasas como un proceso de sentir que te sientes despersonalizada con respecto a esa actividad que estás cumpliendo. Uno puede ser que te sientas a disgusto con la empresa, que no te guste su cultura, su política, el salario, etcétera. Pero sí es una red flag, sí hay un poco de alerta roja cuando tú dices, es que estoy muy harto de lo que hago, no encuentro nada desafiante en lo que estoy viviendo. Sí siento que cosas que me gustaban en el pasado, hoy como que estoy con esa inquietud de las quiero hacer esto diferente, quiero tal. Además, claro, todas las personas, además de lo que estudiamos, tenemos capacidades para seguir aprendiendo y hacer otras cosas, pero eso es lo que te pasa, que empieza a haber como un tipo de despersonalización con aquello que tú decías, me encanta, me súper apasiona. Esa es una red flag. La segunda red flag es que en algunos casos llega hasta un problema físico. Es decir, la persona empieza con temas como estoy haciendo esto del trabajo, pero me siento con mucho dolor de cabeza, me siento muy ansiosa, esa frustración se canaliza en estoy comiendo de más o no estoy comiendo, me dan ganas de que estoy en el trabajo y de repente me siento tan harta que me tengo que ir a llorar. Hay una especie como de señal física que te está diciendo, es momento de sentarte a pensar si puedes seguir, digamos, en algo relacionado con tu carrera, pero haciendo otras funciones o tal. Y esa despersonalización también es un poco decir, bueno, estoy despersonalizada porque me choca mi lugar de trabajo, no me gustan mis jefes, o estoy despersonalizada porque realmente ya no estoy conectándome. Y ahí tienes que buscar cómo reconectar. A mí me gustaría comentarte como este asunto de hacer un cambio también es algo que necesita cierta estructura, si podemos verlo de esa manera, ¿no? Necesita como cierta formalidad y de ahí lo que siempre se sugiere es que hagas un tipo de introspección personal en donde tú puedas hacer una lista de cuáles son tus 3 a 5 habilidades transferibles. Y por habilidad transferible me refiero a qué tipo de competencia, de habilidad puedes llevarte a otras industrias y a otras áreas en las que pudieras estar trabajando, ¿no? Yo creo que una muy común y que nos serviría mucho a nosotros es ¿qué tipo de habilidad es transversal? Comunicar. Esa te va a funcionar lo mismo si trabajas en un periódico, que si trabajas en una cadena de autoservicio, que si trabajas en cuánto lugar. Entonces, lo primero que tienes que pensar para hacer tu cambio de carrera es realmente cuáles son las 3 a 5 cosas que sí disfruto hacer mucho,
que son habilidades que he adquirido con el paso del tiempo y que entonces a lo mejor lo que tengo que hacer es hacer un giro de industria, hacer un giro de cosas. Y ahí, cuando hagas ese tipo de introspección, te va a salir inclusive cosas como, sé que soy muy buena para comunicar, hay otro tipo de cosa que creo que soy buena. Voy a poner el ejemplo, me gusta emprender, pero no lo he explorado en mi vida profesional. Sin embargo, me gustaría darle seguimiento, me gustaría hacerlo. Y eso es como que el primer paso de un cambio de carrera. ¿Cómo puedes hacer esa introspección? Escríbelas, ¿no? Inclusive yo te recomiendo, porque cuando las pones en la cabeza, los planes en la cabeza puede ser que se hagan difusos, que se pierdan y que luego ya no te acuerdes ni de qué se trata. Pero tienes que hacer esa lista y luego esa lista pensar cómo la puedes adaptar a un método que es muy común en este tema de cambio de carrera y que lo conocemos como VIPS, y que es que vincules esas habilidades a cómo se adapta con un valor, con un interés e inclusive con tu propia personalidad. El acrónimo de VIPS es eso: valores, intereses, personalidad y habilidades. Y entonces yo te diría que algo que es bien importante en este momento es que empieces con preguntas, como que es un muy momento con uno mismo, o si lo quieres recorrer también con un coach, con un asesor. Pero entonces, haz de cuenta, cuando tú respondes esto, tienes una motivación para hacer tu cambio. O sea, yo te diría, hay preguntas muy importantes como, y sí, échale una notadita, ¿por qué pienso que necesito una transformación profesional en este momento? Lo que yo te decía es que me cae mal el jefe, o es que yo profundamente me siento decepcionada, despersonalizada. ¿Qué es lo que está pasando? La segunda pregunta muy importante es ¿cómo le voy a hacer para generar ese cambio? ¿No? ¿Cómo lo hago? Pido ayuda, empiezo yo por responder esto, siento que el cambio que necesita hacer va a requerir de que domine otra habilidad. Entonces, ¿cómo lo hago? Es muy importante. Y lo tercero es ¿cuándo lo hago? Yo creo que este tema de hacer un cambio de carrera está muy vinculado a que tú puedas empezar a generar un nuevo propósito de carrera. Y ahí sí vas a tener que escribirlo, poner cómo lo haces o qué te hace falta para lograrlo, y luego cuánto tiempo lo tienes que hacer. Esto, fíjate, Vero, y un poco para cerrar eso, tiene que ver con que tú respondas siempre en un cambio de carrera. Tenemos que acordarnos que hay las 3 A's más las 3 letras más importantes, ¿no? Por sus siglas en inglés es evaluar, ajustar, avanzar. Eso es clave en el plan de carrera. Evalúo qué me pasa, veo cómo le voy a hacer el cambio y hago mis ajustes y avanzo. Eso es súper importante. Entonces, pues como que algo con lo que me gustaría dejarle a todos los escuchas que están en ese momento es que tú identifiques precisamente estas 3 preguntas, las respondas y luego ves que te platiqué un poco de cómo tus habilidades las tienes que vincular con valores, con intereses, con personalidad. Ahí vienen otro tipo de preguntas que son las de batalla. Tú decides si después haces este tipo de trabajo con un asesor, pero sí tendrías que estarte preguntando en qué actividades actualmente enfocas tu atención y si te gusta o no te gusta, qué te atrae de esas actividades, porque cuando tú empiezas a responder eso, puedes empezar a decir, pues sí me gusta esto de mi profesión, pero estoy un poco harta de la manera en que llevo mi profesión en esta industria, la podría llevar a otro lugar. Es bien importante que respondas qué temas o qué causas son importantes para ti, porque ahí también vas a obtener información para tu cambio. Algo que es bien, que parece etéreo, pero que también es bien importante es que tú mismo te puedas responder a ti. ¿Cuándo en tu etapa profesional has sido más feliz? ¿Qué hacías en ese momento? ¿Qué desempeñabas? ¿Aísla al jefe, al colega de al lado con el que no te llevabas bien? Es bien importante que para que des el cambio profesional sepas qué te produce una verdadera satisfacción. Y en muchos casos también puedes responder a cosas como ¿a quién admiro en este momento y por qué lo hago? O sea, la admiro porque escribe muy bien, la admiro porque trabaja en estos otros lugares, y eso nos empieza a dar una idea de cómo puedes generar tu propio cambio. Oye, pues súper interesante, pero es muchísima información. ¿Cuál crees que sea la pregunta central para que nosotros hagamos una
una introspección muy personal que nos ayude a definir? A ver, yo pienso que serían dos cosas. La primera es, ¿qué temas de tu vida profesional son importantes para ti y por qué? Y la Serían segunda tus es, valores, esos serían tus valores, ¿no? esos serían tus valores, exactamente. Ajá. Y también un poco que te preguntes en qué momentos de tu vida profesional has sido muy feliz o te has sentido plena y satisfecha, qué era lo que hacías, qué es lo que te producía como esa satisfacción. Ok, y en cuanto a las habilidades, ¿qué tan importante o no es que lo que busques, o sea, no sé, por ejemplo, si de pronto tú eras una ingeniera de una planta en tema operativo, ¿no? No sé, ¿cómo, o sea, si de pronto quieres hacer un cambio, algo de psicología o ser coach, ¿realmente ese cambio tan drástico es recomendable? Digo, quizá si se ve atraída por la psicología, por el coaching, es porque ya tomó coaching o porque alguien es coaching de su familia, no sé, pero ¿es recomendable algo tan drástico? Fíjate que es una súper buena pregunta porque deseo de querer hacer algo drástico en teoría, porque en ciertas carreras de ingeniería, de salud y todo, también puedes llegar a desarrollar muchas cualidades que te las lleves a un área como de ciencias sociales o humanidades, ¿no? Pero entonces, acá lo primero es como tener un principio de realidad, de saber qué te haría falta. O sea, primero pregúntate, ¿por qué quiero hacer ese cambio tan drástico? ¿Qué me atrae de esa otra actividad? Luego, lo segundo que te tienes que preguntar es ¿qué es lo que tengo para llegar a ese punto? ¿O qué me faltaría para llegar a ese punto? ¿No? A lo mejor lo que me faltaría es que nadie me reconoce. He trabajado 40 años haciendo otra cosa y nadie me reconoce, y lo que tendría que ganar es peso en el mercado y visibilidad en el mercado. Y en ese momento te tienes que ir súper rápido a tratar de ganar el conocimiento que no has tenido por determinado tiempo para empezar a colocarte ahí. Ganar ahora, cursos o entrenamientos o conseguir certificaciones, porque a lo mejor ya no vas a poder hacer la carrera que quisieras en ese momento, pero puedes ganar certificaciones, puedes ganar diplomados, puedes hacer una especialidad, puedes hacer una maestría, y entonces empezarte a conectar con ese núcleo de gente o con esa área profesional en la que te vas a mover y poderte cambiar. Entonces, yo creo que por eso un muy buen amigo de tu cambio de carrera es que, y lo veremos en otro episodio, es que escribas tu propósito profesional. Y un propósito profesional puede ser un propósito SMART, que tiene que ser medible y alcanzable. Eso te va a detonar muchísimo que tú digas, bueno, pues, a ver, tengo 50 años, quiero ser bailarina de ballet porque me gustaba cuando era jovencita, pero he tenido toda la vida haciendo contabilidad. Yo creo que ahí mismo tú alcanzas a tener este sentido común profesional que te dice, bueno, probablemente ya no estoy en la etapa, ya no puedo llegar a ese punto porque me faltaría mucha trayectoria, me faltaría conexión, me faltaría destreza física, me faltarían cosas, pero sí que puedo hacer para acercarme a eso que se me antoja mucho. Pero yo creo que para tener como una respuesta así muy acertada, tienes que ir primero con un plan de introspección personal. Oye, lo que hago me gusta o no me gusta, ¿por qué? ¿No? Sí, que es lo que ya nos habías platicado, pero ¿cómo es un propósito laboral o cómo lo describes? ¿Qué tiene que tener el propósito laboral? Un propósito laboral es, y que es muy bueno escribirlo, porque cuando tienes un propósito te impulsa a planificar. Eso es así, de inmediato, ¿no? Y puede ser un objetivo, puede ser un propósito SMART. Es lo que yo más recomiendo como así. Tiene que ser específico, ¿no? Tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable,
tiene que ser realista y tiene que ver con las oportunidades. Así para ponerte un ejemplo, ¿no? De algo muy medible. No es lo mismo que tú digas, tengo el propósito profesional de que me aumenten el salario. Eso es como muy vago. Mi propósito, para que sea medible, tendría que ser, me gustaría ganar 30% más de lo que estoy ganando en este momento para cumplirlo en un año. ¿Qué es lo que me hace falta para llegar a eso? Entonces, es como muy importante que por eso cuando estás pensando en tu cambio de carrera, hagas mucha revisión, y eso con un cuestionario y a lo mejor sin tener ese coach en ese proceso, puedes empezar tú por tener unas preguntas así como una batería y un poco lo que yo te decía, a ver, a mí me gusta escribir. ¿Cómo convertiría esto en un propósito profesional específico? Ya no escribo aquí porque ya no me gusta cómo me pagan o cómo lo hago o tal. ¿A qué otro punto me podría mover? Entonces, un propósito laboral tiene que ser SMART, tiene que tener estas características que acabo de mencionar. Justo lo que tú mencionabas de hago un cambio muy drástico. Si tu propósito profesional aplicas la R de ser realista, ahí te podrías dar cuenta de, es bueno soñar a lo grande. Quisiera ser la bailarina que México está esperando. Pero tienes que pensar que tu cambio no te desmotive, que tu cambio no te reste en lugar. Entonces, cuando estás en ese propósito que es realista, tú dices, bueno, pues sí, pero me faltan años de conocimiento, me falta conexión profesional, me falta a lo mejor tener una especialidad. Es algo que quiero y que puedo hacer en este momento. A lo mejor realísticamente ya no lo puedes hacer, pero sí puedes acercarte a ese objetivo, a través de pues esas competencias que ya tienes súper bien identificadas, ¿no? Probablemente no me puedo convertir en la bailarina que México esperaba, pero sí puedo tomar un curso de apreciación y abrir una escuela, asociarme con alguien y empezar a trabajar algo específico. Pero si tú te das cuenta ahí, o sea, lo primero que te tienes que responder es, ¿esto que me estoy planteando es alcanzable con el paso del tiempo? ¿Qué me haría falta para llegar a eso? ¿Es realista a partir de todo lo que yo he generado a lo largo de tantos años de trayectoria? Si tu respuesta es no, busca acercarte a ese objetivo que te llama la atención, pero sé realista en el sentido de que ya no lo vas a poder cumplir probablemente como lo tenías imaginado, ¿no? Buenísimo. Oye, pues creo que el tema da para más, pero pues ya nuestro productor nos está diciendo que ya nos pasamos como... Es para dejarlos con como 10 minutos, entonces imagínense. Pero bueno, creo que es para abrir el tema. Es una probadita. Y quizá les podamos dejar a nuestros podescuchas algunos recursos en la descripción del episodio para que puedan meterse quizá a una lista de preguntas o les dejamos un cuestionario que les pueda ayudar para hacer la indagación. ¿Te parece? Seguro, pero pues los escuchamos en otro episodio más de Chicas Listas. Recuerden comentarnos a través de Instagram y pues nos escuchamos, yo creo que con de finanzas personales. Sí, gracias. Este audio está hecho en Output Podcast.